Hoy nos acompaña Joel Grau, que ha sido directivo en firmas punteras como Clarkson, JP Morgan, ha residido en Ginebra, Shanghái, Londres, Panamá, del que vamos a hablar enseguida. También desarrolla una extensa labor divulgativa, tanto como speaker internacional, y es profesor en prestigiosas universidades en Deusto, Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, IEB de Madrid, el prestigioso National Maritime College de Irlanda. También es licenciado en Derecho, consultor, inversor y un largo etcétera. Joel, que tienes un currículum espectacular. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito aquí en Buenos Días Wall Street para hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Ana? Encantado de estar aquí con vosotros y con vuestra audiencia y nada, dispuesto a responder a las preguntas que consideréis pertinentes, así que encantado de estar aquí con vosotros. Perfecto. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Joel, vamos al lío, que hay mucha tela que cortar, ¿no? Como diríamos. Donald Trump ha prometido, vamos a ir por partes, ha prometido Donald Trump que va a imponer una tasa del 60% sobre las importaciones procedentes de China y de entre el 10 y el 20% sobre las del resto del mundo, en línea con la ofensiva, ¿no?, comercial iniciada en su primer mandato. Una política proteccionista, pero que podría tener un efecto boomerang, va a reavivar sin duda una guerra comercial. ¿Cuáles son los mayores riesgos, en tu opinión, que afronta el comercio internacional en este 2025? Vale, en relación a la primera parte de la pregunta, que es el tema de los aranceles que me preguntas, bueno, la verdad que Trump tiene claro que donde se puede hacer fuerte es en las discusiones, sobre todo bilaterales, ¿no? Entonces, de ahí viene, pues bueno, las amenazas de aranceles tanto a China, que sería incrementar los aranceles existentes, y luego México y Canadá. Cada uno de esos escenarios y esas fotografías requerirían de un análisis específico, ¿no? Porque en relación al tema de Canadá, pues parece más un ejercicio deportivo esas amenazas por parte de Trump. En cambio, pues en México tiene otras implicaciones muy fuertes, sobre todo con el tema de la inmigración y el control del narcotráfico. Y luego con China, pues bueno, básicamente sería incrementar o enfatizar más ya los aranceles existentes, que por cierto, hablamos de la guerra comercial, pero esa, entre comillas, guerra comercial que empezó con el primer mandato de Trump, lo que ha hecho la administración Biden básicamente ha sido mantenerlo o reforzarlo, ¿no? Entonces, las dinámicas con China también requerirían de un análisis específico, pero bueno, son decisiones tomadas bilateralmente, por lo tanto, los foros multilaterales yo creo que los va a dejar bastante de lado, sino huérfanos, porque él se sabe fuerte en negociaciones bilaterales, pero podríamos también hablar de las implicaciones que puede tener a nivel exterior y a nivel interior, ¿no? Porque si tú estás aplicando aranceles, pues bueno, eso puede fortalecer tu dólar, por lo tanto ampliar tu déficit. Eso puede implicar una subida de inflación y eso tiene pues medidas proteccionistas que internamente te pueden estar pues beneficiando, no, más bien todo lo contrario, ¿no? Y desde la segunda parte de la pregunta que mencionas, ¿cuáles son los riesgos comerciales que veo para este año? Bueno, a mí hay un riesgo, aparte de todo el tema de las tarifas, del proteccionismo, etcétera, que de hecho te voy a decir una cosa, si miramos los parámetros de la globalización, digamos, ¿no? El movimiento de mercancías, movimiento de personas, movimientos de bienes, movimientos de información, pues probablemente estemos prácticamente en máximos históricos, ¿no? Ya hablaremos quizás más en profundidad de los movimientos comerciales de mercancías, pero estamos en prácticamente 12.300 millones de toneladas que se mueven el año pasado, ¿no? Entonces, aparte de estas situaciones de proteccionismo, globalización, etcétera, a mí me preocupa mucho como riesgo para el comercio internacional para el 2025 lo que es la flota fantasma o la shadow fleet que se llama, ¿no? Que son esos barcos subestándar con prácticamente sin coberturas de seguro, etcétera, con pobres mantenimientos que van surcando los mares y que ya estamos empezando a ver consecuencias de problemas con esos barcos, hundimientos y tal.
Y eso me preocupa mucho porque podemos tener una catástrofe medioambiental o de salud pública o de explosión estando alguno de estos barcos en alguno de los puertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que más me preocupa, sinceramente. Interesante todo esto y realmente queremos entender cuál es la lógica detrás de las políticas proteccionalistas que están siendo impulsadas por la administración de Trump en este nuevo mandato donde viene nuevamente a la Casa Blanca. ¿Cómo podemos ver esa lógica? Bueno, la lógica está muy clara, ¿no? No olvidemos que Trump es un hombre de negocios y lo ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Estados Unidos, USA primero, let's make America great again. Y su única preocupación es, bueno, sus votantes, su país y sus empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que viene esa lógica, pensemos que su votante viene muchísimo de esa clase media, baja, que se ha quedado fuera de toda esa ola de globalización, esa ola de tecnificación, automatización, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pensemos que intentando aplicar esas políticas proteccionistas va a intentar, digamos, apoyar a esa reindustrialización que necesita Estados Unidos, pero pensemos que los tres motores de la economía americana, que son el sistema financiero, luego todo el hub tecnológico con las FAN, etcétera, y luego toda la industria energética, pues van muy bien, van como un tiro. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero tenemos medidas muy, muy contradictorias que vamos a ver cómo se va a desarrollar, ¿no? Pero la lógica es un poco esa, ¿no? La protección de ese votante, ese taxpayer y de esa clase media baja que se ha quedado fuera, digamos, del crecimiento producto de la globalización, ¿no? Aunque también puede venir ese repunte de la inflación, ¿no?, que comentabas antes con esas medidas, ¿no?, de América primero y de las tarifas. Te pregunto, Joel, ¿cómo va a responder a todo esto China, ¿no?, a estas políticas? ¿Cómo crees que contrataría, entre comillas, el gobierno chino? Y si sigue la India una agenda clara en su cadena de suministro, porque al final China siempre al final acaba resolviendo, ¿no?, podríamos decir. Sí, mira, fíjate, además precisamente hoy me publicaban un artículo que escribí para el Mercantil sobre Chancay, ¿no? ¿Y cómo responde China? Pues China responde con más comercio, con más globalización, con más interconexión, con un proyecto de la Ruta de la Seda, Belt and Roads, muy potente, ¿no? Uniendo logística, uniendo puertos, interconectando zonas comerciales. Y de ahí viene, pues, bueno, pueden haber aplicaciones de tarifas, obviamente, mutuas, ¿no? De incremento de tarifas, obviamente, pero aparte de eso, que sería la primera derivada, la segunda derivada es que China lo tiene muy claro y sigue construyendo puentes y lazos con otras zonas, con otras regiones del mundo. Y en este caso, pues mira, clarísimamente con la apertura del puerto de Chancay en Perú, ¿no? Que supone sin duda un cambio muy importante o puede suponer un cambio muy importante en las dinámicas del comercio internacional en toda la zona de Asia-Pacífico, ¿no? Porque no olvidemos que ahí tenemos el triángulo del litio de Chile, Bolivia, Perú, pero luego tenemos todos los minerales de hierro, luego tenemos todos los refrigerados de toda esa zona de Sudamérica del Pacífico, que para consolidar sus mercancías tendrían que ir a Manzanillo o a Long Beach, y ahora con Chancay, este puerto controlado por COSCO, el brazo armado, digamos, logístico del Partido Comunista China, de Xi, del Estado chino, pues es el que tiene el control exclusivo del puerto y va a permitir la conexión directa entre toda esa zona del mundo con Asia, básicamente China, y con Corea del Sur, con el puerto de Busan, ¿no? Entonces, así es como responden un poco los chinos, ¿no? Lo comentaba en el artículo que yo creo que al final lo que están buscando el Partido Comunista en ese sentido es atraer a la joya de la corona, que sería Brasil, ¿no?, como supermercado del mundo, a los mercados asiáticos, bypassing, digamos, evitando el canal de Panamá, ¿no? Hablabais antes, me comentabais Panamá, y bueno, Panamá tiene un papel estratégico muy importante y no se puede explicar Estados Unidos sin el canal de Panamá desde el 14, ¿no? Entonces, bueno,
eso por un lado. Y en relación al tema de la India que comentas, pues bueno, la India yo creo que está siguiendo un poquito rezagada o intenta seguir, digamos, la agenda china con muchísimo retraso, porque pensemos que es una democracia y las decisiones no se toman de una forma tan rápida como en China por razones obvias, pero se hizo un anuncio hace unos meses por parte del gobierno de la India de crear una compañía, un armador estatal que iba a adquirir alrededor de 1.000 barcos, que se dice pronto, que es un tamaño de flota importante, para bueno, tener un papel en los mercados globales de materias primas y sobre todo empezar a tener control directo de su supply chain y de su cadena de suministros, ¿no? Pensemos que la India ha estado comprando materias primas, petróleo refinado, etcétera, a Rusia, y bueno, es un grandísimo importador de carbón también y de materias primas, y necesita tener control de su logística. Para tener control de su logística tienes que tener control en puertos, en el hinterland, en inland, etcétera, y luego tienes que tener control en el mar, y eso se hace a través de ser armador, propietario de barcos, controlando flota, ¿no? Y eso los indios ahora lo tienen claro. Los chinos ya lo vieron claro hace 20, 30 años, y en ese sentido pues tienen una cadena logística y una cadena armadora, pues con Merchant y con Costco, etcétera, muy, muy potente, ¿no? Y yo creo que los indios están yendo en ese sentido también. Muy bien, Joel. Y bueno, Trump está anunciando tarifas a China, a México, a Canadá, como lo has mencionado, pero definitivamente estas tensiones comerciales van a tener un impacto en la economía global, o solo puede ser en economías debilitadas como en Europa, que también podría ser en parte. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta fotografía de comercio internacional, de lo que nos puedes hablar en este momento? Bueno, la verdad que con la aplicación de si las amenazas se cumplen, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, que bueno, como buen hombre de negocios, Trump es un grandísimo negociador y aplica esas técnicas negociadoras en el puesto, ¿no? En la Casa Blanca, obviamente, ya lo hizo en su primer mandato y lo hará en este. Seguramente es un approach bastante más pragmático, ¿no? Pero vamos a ver de esas amenazas cuáles realmente se ponen sobre la mesa y se aplican, ¿no? En muchos casos, pues probablemente serán elementos de negociación para elevar el benchmark y llegar a algún tipo de acuerdo en medio de los puntos que se quiere conseguir, ¿no? Pero lo que esto probablemente vaya a provocar es que otros países, otras zonas comerciales, otras regiones comerciales, otros bloques, lo que hagan es intensificar sus relaciones intrabloques, intentando evitar, pues bueno, la aplicación de esas tarifas, comerciando, tradeando con Estados Unidos. Lo que pasa que yo ya lo he dicho alguna vez, que las cadenas de suministro y sobre todo los traders, etcétera, son muy, muy, muy versátiles, ¿no? Y cuando tú les intentas imponer medidas impositivas, como pueden ser las tarifas, los aranceles, etcétera, las prohibiciones, etcétera, etcétera, lo que se hace es buscar nuevas alternativas. Lo vimos en el primer mandato de Trump muy claramente con la imposición inicial de la primera batería de aranceles a China. Entonces, ¿qué se hizo? Pues bueno, se modificó las exportaciones de China, se bajaron hacia el sur, hacia Vietnam, y se exportaba desde Vietnam a México, ¿no? Y esa ruta comercial explotó, y ahora, bueno, pues aparece otras vertientes, como puede ser Chancay, como puede ser Perú, etcétera, y vamos a ver cuál va a ser el impacto. Pero el mundo va a seguir creciendo. Los datos que tenemos es que el año pasado se movieron alrededor, como os comentaba antes, unas 12.300 millones de toneladas, que supone un 2.4-2.5% de incremento en el comercio internacional respecto al año anterior, y el mundo va a seguir creciendo a pesar de las tarifas. Y de hecho te digo que los puertos más importantes de Estados Unidos, tanto en costa este de Newark como Long Beach en costa oeste, costa Pacífico, sus volúmenes solamente han hecho que incrementar. Por lo tanto, el mundo va a seguir creciendo, el mundo va a seguir tradeando, van a seguir habiendo intercambios comerciales, y es unas dinámicas tan importantes que es muy complicado detenerlas en ese sentido. Y si por un lado te ponen aranceles, pues lo que vas a hacer es más negocios con tus socios comerciales en tus bloques comerciales, ¿no?
Joel, mencionábamos el canal de Panamá, ¿no? A pesar de que el 5% del comercio marítimo, corrígeme si me equivoco, mundial pasa por el canal de Panamá, esta infraestructura, como decimos, representa mucho más que un punto de tránsito comercial. ¿Qué intenciones crees que hay detrás de esas declaraciones de Donald Trump, quien amenaza con exigir la devolución del canal de Panamá? Si está detrás el tema China, si es precisamente, ¿no? Eso lo que de alguna manera preocupa a Estados Unidos, ¿no? En la creciente influencia de las empresas y de los gobiernos chinos sobre el transporte marítimo en los puertos mundiales. Sí, el canal de Panamá es un tema crucial para Estados Unidos. Pensemos que ya desde su nacimiento en el 14, bajo la administración Roosevelt, se consiguió construir el canal de Panamá porque se consideró una cuestión de Estado, ¿no? Digamos que esa fue la diferencia con los franceses, que nunca lo pudieron terminar como empresa privada, pero los americanos sí que decidieron que es una cuestión de Estado y ahí pusieron todos sus recursos y consiguieron construirlo e inaugurarlo en el 14. La cuestión del retorno a la soberanía del Canal de Panamá no creo que esté sobre la mesa porque, bueno, se acordaron los tratados Torrijos-Carter, Carter precisamente, Jimmy Carter recientemente fallecido, en el 77, y en ese mismo tratado se acordó pues la transición, el periodo de adaptación, etcétera, y se culminó con la transferencia oficial en el 99. Además, yo estuve ahí en muchos de los actos y tal, y bueno, no es una situación que esté sobre la mesa el retorno a la soberanía. Esto viene pues varios motivos. Primero, por el tema, yo creo que Estados Unidos está perdiendo un poco, va a paso cambiado en relación a tema de control de logística o control de, digamos, de hubs comerciales, ¿no? Shanghái es un claro ejemplo. Además, Shanghái está, digamos, en el backyard de Estados Unidos. También pensemos que no solamente es un tema comercial, sino que también puede servir como refugio, digamos, a la Armada China, etcétera, al ser un puerto controlado por COSCO. Entonces, ahí hay otros elementos que no solamente son comerciales, ¿no? Pero pensemos que si se va a aplicar el 333 de Besen, que es el 3% máximo de déficit, 3% de crecimiento de GDP y 3 millones de barriles puestos añadidos al mercado. Por lo tanto, vamos a tener un overshooting en principio de commodities energéticas. Lo que quiere Trump, obviamente, es quizás negociar mejores condiciones para sus empresas, sobre todo pensando en sus empresas de gas, de LNG, con exportaciones de LNG del US Gulf a todo lo que es el mercado asiático, ¿no? Pensemos que el canal de Panamá hubo una revisión de las tarifas y probablemente vaya a haber un incremento en el 25, por lo tanto, digamos que esos costos han aumentado y probablemente lo que querrá Trump es, con estos llamamientos y con estas amenazas o con estos anuncios, intentar negociar con la autoridad del canal unas condiciones más favorables para las empresas estadounidenses o los commodities estadounidenses de exportación, sobre todo a Asia. Pero pensemos que esos tools, esos peajes que se pagan en el canal de Panamá son públicos, es decir, son aplicables a todos los clientes, tanto japoneses, chinos, americanos como coreanos, y por lo tanto es difícil hacer un tailor-made package deal, digamos, para las empresas americanas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí viene, digamos, un poco la preocupación por la pérdida de rumbo en ese sentido y el avance de China bueno, non-stop, digamos, y luego pues buscar mejores condiciones para su overshooting energético que esperamos para el 25. Si se cumplen estas políticas que hemos oído hablar tanto últimamente, pues Scott Bessent, etcétera, del 333, ¿no? Sí, bien, y bien, ahora que estamos viendo que Panamá está jugando un papel muy importante en todo esto, el presidente panameño José Raúl Mulino se reafirma en que el canal interoceánico es de Panamá y lo seguirá siendo. ¿Qué realmente podemos esperar de todo esto? Pues bueno, es lo que comentábamos. No creo que el tema de la soberanía esté sobre la mesa en ningún caso, ¿no? O sea, abrir ese melón no tiene mayor relevancia o mayor, digamos, recorrido, en mi opinión. O sea, el canal de Panamá está
está en manos panameñas, se va a quedar en manos panameñas. Y de hecho se ha comprobado ya con los 25 años prácticamente bueno, 25 años que se cumplieron de su transferencia oficial a manos panameñas, el canal de Panamá ha funcionado perfectamente y de una forma eficiente, ¿no? Han habido problemas, obviamente, sobre todo por el tema de los calados, de las sequías y tal, que ahí ha sido un reto importante para el canal de Panamá, pero digamos que operativamente y como ejecución y desde el punto de vista marítimo, el canal de Panamá pues está prestando un servicio muy importante a toda la industria. Se pudo hacer la gran ampliación del nuevo juego de esclusas para poder que transiten barcos más grandes, todos los post-Panamax, etcétera, etcétera. Y digamos que desde el punto de vista de servicio a la industria y al comercio internacional está funcionando muy bien. Entonces, bueno, no creo que esté sobre la mesa ninguna vuelta de la soberanía a manos estadounidenses por parte del canal de Panamá, sino que, bueno, yo creo que son alegatos que se tiran para intentar buscar mejores términos de negociación o acuerdos, ¿no? Bueno, pues ya sabes que de todo lo que dice Donald Trump, ¿no? Pues lógicamente todo está muy estudiado. Las palabras del presidente electo de Estados Unidos. Te pregunto, Joel, ¿cuál es la situación en el Mar Rojo y el balance de las disrupciones en la cadena de suministro durante el 2024? Y también, ¿qué podemos esperar, ¿no? Para este nuevo año, para el 2025, en cuanto a los fletes marítimos y los posibles cisnes negros? Bueno, la verdad que son temas muy muy amplios que darían para mucho tiempo, pero bueno, to make the story short, te diría que la situación en el Mar Rojo sigue como estaba, es decir, sí que estamos teniendo más irregularidad en lo que son los ataques, pero bueno, ya lo he comentado alguna vez que el daño está hecho, digamos, el daño al comercio internacional con la desviación de rutas marítimas, sobre todo las que vienen de Asia y todo lo que es de Suez Este, pero sobre todo de Asia a lo que es Atlántico Europa, pues obviamente tiene una afectación muy importante y ese daño ya se ha provocado a través de la desviación de flota vía Buena Esperanza, ¿no? Lo cual incrementa la duración de los viajes, pues bueno, dependiendo del destino final, dependiendo de la velocidad de los barcos, etcétera, pues bueno, entre 2 y 4 semanas probablemente, ¿no? Entonces eso tiene un incremento directo en los gastos logísticos, eso supone para el bloque comercial o el bloque del oeste, ¿no? Llamamos que es, bueno, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, importación de inflación, clarísimamente, y luego la creación de una simetría global comercial muy importante, ya que pensemos que a través del canal de Suez, Mar Rojo, Bab el Mandeb y tal, tienen, digamos, franco paso todo lo que son materias primas o flota controlada directa o indirectamente por Rusia, por Irán, China, la India, etcétera. Es decir, todo lo que vaya a compradores hindús, todo lo que vaya a compradores asiáticos o de sudeste asiático, de commodities que están sancionadas o de flotas fantasma que están sancionadas, pues todo eso tiene franco paso. Por lo tanto, tenemos esa dualidad, esa simetría en el comercio global que crea unas divergencias muy importantes, sobre todo a nivel de precios, etcétera, y de ventajas competitivas, que lo que está provocando, digamos, es una tensión o un benchmark de precios 1, 2, 3, 4 escaleras por encima en nivel de inflación, que estamos viendo con los últimos datos que hemos visto del Banco Central Europeo, pues vemos que hay una inflación ahí muy stick, muy agarrada a la subyacente, que es difícil contrarrestarla y uno de los motivos obviamente son esos incrementos y esa dualidad, esa simetría global que tenemos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Joel, en líneas generales me gustaría saber qué piensas de la posible huelga aquí en los Estados Unidos, en los puertos, propiamente en la costa este, donde no se ha podido llegar a un acuerdo entre sus representantes y los empleadores propiamente. Mira, esto es un tema que viene bastante de largo. De hecho, ya se dejaron de sentar en la mesa hace bastantes meses. Luego, cuando se declaró la huelga, pues se volvieron a sentar. Y bueno, hay realmente 3 aspectos que son importantes, pero sobre todo hay un aspecto que es importante. Uno está el tema salarial, que ya prácticamente se acordó.
de un incremento muy importante, porque venimos de un contrato, pues son contratos de 6-7 años y ahora con la renovación, pues obviamente había que actualizarlo, etcétera. Entonces, pues bueno, se pedía un incremento de salarios importante, incluso por encima del 70%, y eso se concedió por parte de los empleadores de las terminales, de las líneas marítimas, etcétera. Que, por cierto, tenemos que tener en cuenta en el contexto de la negociación donde estamos. Por un lado tenemos la isla, que es la comunidad portuaria estadounidense, sobre todo costa este, y luego, por otro lado, tenemos los empleadores, las terminales y las líneas marítimas, sobre todo las líneas regulares, que todas, prácticamente todas, yo te diría que todas, son extranjeras, ninguna es americana, porque ahí tienes a MSC, que es, está controlada por una familia italiana, pero bueno, tiene sede en Mónaco, luego tienes Maersk, que es danesa, CMA, que es francesa, luego está COSCO, etcétera, pero no hay compañías americanas en ese sentido, y eso también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Ahí también vemos posicionamiento político tanto de Biden como de Trump en ese sentido, digamos, apoyando a la isla, ¿no? Entonces, el tema de los salarios es un tema que, bueno, que ya está solucionado. Luego había un tema legal de responsabilidades en caso de daño de las mercancías dentro de las zonas portuarias, que eso no creo que sea un tema. Es un tema técnico, es un tema que hay que tener en cuenta, pero que no creo que sea un tema insalvable. Pero sí que hay un aspecto que tiene más recorrido, que es el tema de la automatización de los puertos, ¿no? La isla lo que quiere es, pues bueno, poner trabas a esa automatización de los puertos para no perder puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es una tendencia, esa es una corriente que es imparable, que hace mucho más eficiente y más óptima la operativa de los puertos, que funciona muchísimo mejor para reducir costes y para reducir incidentes, etcétera, etcétera. Y es una tendencia que está globalizada, me refiero. Tú, por mucho que le quieras poner vallas al campo, pues es muy complicado. Y vuelvo otra vez con el tema de Chancay. Chancay es un smart port. Ha reducido y hay muchísimo, más que reducido, perdón, ha incrementado muchísimo el movimiento de contenedores por minuto y por hora, etcétera, de una forma importante, con esas medidas y esa automatización aplicada full, ¿no? Entonces, pues bueno, no puedes tener zonas del mundo donde se esté aplicando a pasos enormes automatización, mientras que en otras partes del mundo, porque las vas a volver, digamos, menos competitivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ahí hay un dilema del prisionero importante, en el cual la isla, digamos, que está intentando ganar tiempo, retrasando lo máximo posible la automatización para evitar la pérdida de puestos de trabajo de estibadores, comunidad portuaria, pero esa es una situación que es muy complicada en un mundo global y comercial, o sea, donde estamos tan interrelacionados, porque si tú aplicas esas medidas, pues bueno, en la costa oeste de Sudamérica pues vas a tener unos puertos mucho más óptimos y automatizados, luego en Asia y te cuento, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es la situación, pero en el fondo lo que se está discutiendo ahí es la automatización de los puertos dentro de esa supply chain, ¿no? Y eso es muy difícil contrarrestarlo. Bueno, Joel, te agradezco esta masterclass, ¿no? En este contexto geopolítico también marcado, ¿no? Por las rutas comerciales, las rutas portuarias, todo lo que se viene para este futuro, ¿no? Como decíamos, el mundo sigue creciendo y vamos a ver qué ocurre también con estas rutas comerciales y estos puntos que has puesto en el mapa para seguir muy de cerca. Ha sido un placer, de verdad, aprender muchísimo contigo y nada, solo agradecerte este tiempo. Alejandro, ¿algo más? Bueno, agradecerle realmente a Joel por acompañarnos en esta mañana aquí en el programa de Buenos Días Wall Street, y esperemos que muy pronto nos pueda visitar nuevamente trayendo más información. Ahora que ya va a comenzar el presidente Donald Trump en su segundo mandato, podría haber grandes cambios inesperadamente. Nada, un placer haber estado con vosotros y con vuestra audiencia. Ha sido estupendo y me lo he pasado muy bien, la verdad. Así que bueno, nada. Joel, quería decir que toda la gente que quiera seguirte, eres muy activo, ¿no? En redes sociales, en X, iba a decir Twitter, siempre me sale Twitter, en X, perdón, y también en LinkedIn, ¿no? Te pueden encontrar. Sí, ahí me pueden encontrar. Publicamos cosas regularmente, pues sobre todo desde shipping, comercio internacional y tal. Y además acabamos de sacar un curso de shipping para quien quiera profundizar en estos aspectos y ahí nos encontrarán.
Perfecto. Bueno, pues un placer y un abrazo grande. Cuídate mucho y gracias por este rato tan interesante en el que hemos aprendido tantísimo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta Cuidaros. luego.